La orden secreta del rey. En los días en que Israel estaba en guerra contra los amonitas, la capital permanecía bajo un clima tenso, silencioso y cargado de sospechas que muchos no podían explicar. Las calles parecían normales, pero dentro del palacio del rey David se desarrollaba un conflicto que ningún soldado, ni siquiera los comandantes más experimentados, habría imaginado. Mientras el ejército permanecía en el frente dirigido por Joab, la ciudad avanzaba con su rutina habitual, ignorando que en las cámaras interiores del palacio se había abierto una grieta profunda entre el deber y la desobediencia. Una grieta que pronto se convertiría en un crimen cuidadosamente construido, silencioso y sin testigos directos. David, que en otros tiempos había caminado entre los campamentos, alentando a sus hombres con determinación y justicia, se encontraba ahora atrapado en una cadena de decisiones que lo alejaban del honor que lo había caracterizado. En una noche que quedaría grabada para siempre en la historia, David vio a una mujer cuya identidad desconocía y cuya presencia transformó por completo el curso de los acontecimientos. No buscó consejo, no buscó prudencia, actuó. Y ese acto silencioso, aparentemente oculto entre las sombras del palacio, sería el inicio de una tragedia que arrastraría consigo a hombres inocentes, quebraría la confianza del pueblo y pondría a prueba la relación del rey con el Señor al que juraba servir. La ciudad dormía, los soldados luchaban en tierras lejanas y solo unos pocos sabían que una decisión tomada en secreto pronto generaría un crimen irreversible. Cuando la mujer fue llevada al palacio, nadie imaginaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías elitita, un hombre reconocido por su lealtad, disciplina y entrega total al ejército de Israel. Urías no era israelita por nacimiento, pero su dedicación superaba la de muchos nativos. Era un soldado firme, respetado por sus compañeros y por el propio Joab. Mientras él combatía lejos, ignorante de todo, Betsabé fue llamada al palacio. El silencio de los muros, las miradas que evitaban cruzarse y el ambiente contenido indicaban que algo no debía ser comentado. Cuando regresó a su casa, pasaron los días hasta que envió un mensaje al rey. Un mensaje breve, directo, que desató el segundo eslabón de aquella tragedia. Estaba embarazada. No ofreció explicaciones. No pidió ayuda, simplemente comunicó lo que no podía ocultar. David, enfrentado ahora a las consecuencias de su acto, no buscó confesión ni arrepentimiento. En su lugar, comenzó a elaborar un plan que encubriera lo sucedido. Su objetivo ya no era evitar el pecado, sino ocultarlo, y para lograrlo, decidió traer a Urías del campo de batalla. En la capital, comenzaron a circular rumores sobre la llegada inesperada del soldado. Aunque nadie conocía las razones reales detrás del llamado del rey, Urías obedeció sin dudar, sin sospechar que el viaje que hacía con honor sería utilizado para un propósito que ignoraba por completo. Cuando Urías llegó al palacio, David lo recibió con una cordialidad que no solía mostrar a sus soldados de forma individual. Le preguntó por Joab, por el estado de los hombres, por el progreso del asedio, buscando prolongar la conversación para ocultar sus verdaderas intenciones. Urías respondió con precisión militar, detallando los movimientos del ejército y los desafíos del combate. Pero David no buscaba información estratégica, buscaba una oportunidad para encubrir la verdad. Tras escuchar el informe, le ordenó regresar a su casa, descansar y disfrutar de un tiempo con su esposa. Sus palabras parecían un favor, un gesto de consideración, pero eran parte de un plan para atribuir a Urías la paternidad del hijo que Betsabé esperaba. Sin embargo, Urías, guiado por un sentido de honor inquebrantable, no obedeció. En lugar de ir a su casa, durmió a la entrada del palacio con los guardias. Cuando los oficiales informaron esto a David, el rey quedó desconcertado. Lo llamó nuevamente, preguntándole por qué no había regresado a su hogar. Y Urías respondió con una frase que revelaba su integridad. El arca, Israel y Judá están bajo tiendas. Joab y los siervos de mi señor están en campaña. ¿Y he de entrar yo en mi casa? Sus palabras, firmes y rectas,
confrontaban silenciosamente la conducta del rey, exponiendo la diferencia entre ambos hombres. David decidió intentarlo nuevamente. Lo invitó a comer, lo hizo beber, intentando debilitar su juicio para enviarlo a su casa, y aún así, Urías se negó. Su lealtad era tan firme que ninguna comodidad, ninguna sugerencia encubierta, ningún incentivo podía quebrantarla. Aquello que debería haber despertado la conciencia de David terminó por endurecerla aún más. El rey comprendió que el encubrimiento no era posible mientras Urías permaneciera vivo. El plan, entonces, dio un giro más oscuro. David tomó una hoja de pergamino, escribió un mensaje dirigido a Joab y lo selló con su propio anillo real. Era una orden militar, breve, precisa y mortal. Colocar a Urías en el frente más peligroso del combate y retirarse para dejarlo expuesto. Lo más grave, lo más devastador, fue que David entregó esa carta a Urías para que él mismo la llevara al campo. El soldado cargó con el documento sin saber que contenía su sentencia de muerte. Mientras caminaba, mientras volvía al campamento con la disciplina que lo había caracterizado siempre, no había alteración en su paso, no había sospecha en su mente. Él cumplía órdenes, servía a su rey y defendía a Israel, sin saber que el hombre al que servía lo había entregado en secreto a la muerte. Era un crimen calculado, frío y silencioso, ejecutado con precisión por quien debía garantizar justicia. Cuando Urías regresó al campamento, entregó la carta a Joab sin vacilar. Joab, al leerla, comprendió de inmediato que se trataba de una orden que debía cumplirse sin discusión. No preguntó motivos, no cuestionó la instrucción. Simplemente ajustó la estrategia del asedio para que la orden del rey se ejecutara tal como estaba escrita. Urías fue colocado en una posición donde los arqueros enemigos eran más letales, donde la muralla estaba mejor defendida y donde las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. El soldado luchó con la misma entrega que siempre había demostrado, sin imaginar que cada paso que daba en el campo de batalla formaba parte de un plan que había sido diseñado lejos del estruendo de las armas. Cuando los amonitas avanzaron con fuerza, la línea israelita retrocedió de manera calculada, dejando a Urías expuesto. Su caída no fue inmediata, pero era inevitable. Finalmente, cayó entre los hombres que habían sido puestos allí para asegurar su muerte. Y cuando Joab envió el mensaje al rey, sabía que la orden había sido cumplida. En Jerusalén, David recibió la noticia con aparente serenidad, pero lo que había comenzado como un intento de encubrimiento se había convertido en un crimen que marcaría para siempre su reinado. Urías, un soldado honorable, había muerto no por la espada del enemigo, sino por la decisión de su propio rey. La muerte que fue ocultada entre mensajeros y silencios. Cuando Joab decidió enviar el reporte al rey, eligió a un mensajero capaz de transmitir cada detalle sin alterar una sola palabra del mensaje. Sabía que el informe podía generar preguntas, acusaciones o incluso un estallido de ira, porque acercarse demasiado a una muralla enemiga era considerado una falta grave en el arte militar de Israel. Aún así, la orden provenía del rey, y su deber era cumplirla sin revelar la verdad a nadie. El mensajero partió hacia Jerusalén con la explicación preparada. Describiría cómo los arqueros habían atacado desde lo alto y cómo la proximidad al muro había provocado bajas inesperadas. Pero Joab añadió una instrucción final. Si el rey se enoja, dile: «También ha muerto tu siervo Urías elitita». Esa frase no era un simple informe. Era una señal codificada que garantizaba que David entendería que su orden secreta había sido ejecutada con exactitud. Cuando el mensajero llegó al palacio, relató paso a paso los movimientos del ejército. Describió la salida de los amonitas, el avance hasta la puerta de la ciudad, el ataque desde lo alto y la caída de varios hombres. David escuchó sin interrupciones, aguardando pacientemente la frase final. Y cuando el mensajero recitó: «También ha muerto tu siervo Urías elitita», el rey no mostró sorpresa ni luto, sino una respuesta calculada. Así suele suceder con la espada: fortalece tu ataque contra la ciudad y destrúyela.
Esas palabras, pronunciadas con aparente frialdad, sellaron el silencio del crimen. Mientras el mensajero regresaba al campamento, Jerusalén continuaba con su ritmo habitual, sin percibir que un crimen se había consolidado bajo los techos del Palacio Real. Las calles acogían conversaciones comunes, vendedores ofrecían productos, y los sacerdotes atendían sus responsabilidades en el tabernáculo. Nadie imaginaba que un hombre inocente había sido condenado desde las alturas del poder. Urías, cuyo nombre era reconocido entre los soldados por su integridad, pasó de ser un guerrero respetado a un informe militar más, clasificado como una pérdida inevitable de guerra. Su muerte no generó ceremonias, no provocó investigaciones, no suscitó llamados a justicia. Fue recibida como un hecho más dentro del conflicto con los amonitas. Sin embargo, en la casa donde Betsabé vivía, la noticia cayó como un golpe devastador. Ella no conocía los detalles. No sabía que su esposo había llevado su sentencia en las manos. No sabía que la causa real de su muerte se había originado en el mismo palacio que gobernaba sobre Israel. Solo sabía que su esposo, el hombre que había salido a la guerra con honor, no regresaría. Durante los días de luto, la ciudad caminaba junto a ella sin saber que detrás de su dolor se escondía uno de los actos más oscuros del reinado de David. Y mientras la nación continuaba con sus ocupaciones, el palacio permanecía en un silencio aún más profundo, cargado de una tensión que nadie más podía percibir. El periodo de luto terminó, y conforme a la costumbre, Betsabé completó los días establecidos por la ley. Fue entonces cuando David envió por ella y la trajo al palacio para convertirla en su esposa. A los ojos del pueblo, parecía una acción noble. El rey ofrecía protección a una viuda de guerra. Nadie sospechaba que aquella unión acelerada no tenía como origen la compasión, sino el temor a la exposición del pecado. La ciudad aceptó el matrimonio sin hacer preguntas, porque la figura del rey seguía siendo respetada por sus victorias pasadas y por la estabilidad que había dado al reino. Pero en lo profundo de aquel palacio, donde antes se habían tomado decisiones guiadas por la justicia, se ocultaba ahora un hecho que ninguna estrategia política podía borrar. La muerte de Urías no había sido un accidente militar, ni una pérdida inevitable. Había sido el resultado de una cadena premeditada de acciones nacidas de un deseo oculto. Cuando Betsabé se estableció en el palacio, el hijo que esperaba crecía en silencio, sin que el pueblo supiera que su concepción estaba ligada a uno de los actos más graves cometidos por un rey de Israel. Y mientras la rutina continuaba, una declaración divina estaba por ser pronunciada, una declaración que no surgiría de ninguna voz humana, sino del único que había visto cada paso oculto. El Señor, que observa sin ser observado, vio lo que David había hecho. Ningún mensajero, ningún soldado, ninguna estrategia militar podía ocultar la verdad ante él. La cadena de decisiones que comenzó con una mirada y continuó con un plan de encubrimiento había llegado a su punto más crítico. David creyó haber restablecido el orden exterior. Había ocultado la causa del embarazo, había eliminado al hombre que podía cuestionar la situación, había tomado como esposa a la mujer involucrada. Desde afuera, parecía que todo había quedado bajo control. Pero la justicia divina no se mide por apariencias ni se detiene ante el poder de un rey. Mientras David se ocupaba de los asuntos del reino, un mensaje estaba siendo preparado. No sería enviado por soldados ni escribas. Sería pronunciado por un profeta. Natán, conocido por su integridad y su relación directa con Dios, sería el encargado de exponer lo que nadie más sabía. En el silencio del palacio, donde la estrategia había reemplazado la obediencia, se acercaba el momento en que la verdad sería presentada sin adornos, sin evasivas y sin posibilidad de escape. David había logrado ocultar su pecado ante los hombres, pero estaba por enfrentar a aquel ante quien nada puede ser escondido. Mientras tanto, en el campamento, los soldados seguían combatiendo contra los amonitas, sin saber que una tragedia moral se había desatado en la capital. Joab, aunque había cumplido la orden del rey,
cargaba con el peso de haber ejecutado una instrucción que jamás habría salido de su propia voluntad. Era un hombre de guerra, acostumbrado a la muerte en el campo de batalla, pero no a participar en la eliminación deliberada de un compañero leal. Aún así, mantenía silencio, porque desobedecer al rey podía poner en riesgo no solo su vida, sino la estabilidad del ejército en pleno. La noticia de la muerte de Urías se fue diluyendo entre otros informes de campaña, mientras nuevas instrucciones, nuevos movimientos y nuevos ataques ocupaban la atención del frente militar. Urías se convirtió en un nombre mencionado solo en la lista de bajas, pero su ausencia había desencadenado consecuencias que pronto llegarían a todos los rincones del reino. El crimen, aunque cuidadosamente cubierto, había sido registrado en lo alto. Y la respuesta divina estaba en camino. David había logrado que su plan funcionara ante los ojos humanos, pero ningún acto injusto puede quedar sin respuesta cuando el Señor decide intervenir. La trampa sellada. En los días siguientes, mientras el campamento regresaba a su ritmo habitual, el mensajero avanzó hacia Rabá con la carta sellada que contenía la sentencia de Urías, sin conocer su contenido ni imaginar el peso que cargaba en sus manos. El aire seco del desierto envolvía las filas de soldados, y el sonido de los escudos golpeándose contra las correas acompañaba cada paso. Al llegar, Joab recibió el mensaje con la misma rigidez estratégica con la que enfrentaba cada batalla, abriendo el sello lentamente para leer las palabras escritas por el rey. En la instrucción no había explicaciones, tampoco advertencias, apenas una orden directa: colocar a Urías en el lugar más peligroso del combate y luego retirarse para que quedara expuesto sin posibilidad de retroceso. Joab entendió la gravedad de lo que había sido pedido, y aunque conocía el peso político de desafiar al rey, también era consciente de que esa orden no tenía relación con la estrategia militar, sino con un propósito oculto que no era de su competencia cuestionar. Esa noche, en el campamento, cada hombre se preparó para el siguiente enfrentamiento, sin que ninguno sospechara que uno de ellos avanzaría hacia una muerte programada desde Jerusalén. Urías permanecía firme, sin descanso, esperando el momento de volver a la batalla con la disciplina que siempre lo caracterizaba, ajeno por completo al destino que ya había sido escrito sobre su vida. Cuando el amanecer cubrió el cielo con un tono grisáceo, Joab reunió a sus capitanes para organizar el avance. Su voz se mantuvo firme al asignar posiciones, y al mencionar el nombre de Urías, ninguno notó diferencia en su tono, aunque internamente sabía que estaba marcando el último trayecto del guerrero. La ciudad amonita se defendía desde sus murallas elevadas, desplegando flecheros experimentados que atacaban con precisión letal a cualquiera que se acercara demasiado. Joab eligió un punto donde sabía que el combate sería intenso, un lugar donde la piedra pulida estaba manchada por restos de enfrentamientos previos y donde los enemigos mantenían vigilancia constante. Allí colocó a Urías junto con otros valientes, presentando la maniobra como un ataque frontal necesario para debilitar las defensas. Los hombres avanzaron con sus escudos levantados, y el estruendo de las flechas rompiendo el aire marcó el inicio del enfrentamiento. Urías se mantuvo al frente, sosteniendo su escudo con firmeza mientras daba órdenes claras a quienes lo acompañaban, sin notar que, detrás de él, se cumplía un movimiento cuidadosamente coordinado por Joab para reducir el apoyo que debía protegerlo. A medida que los soldados se retiraban según la orden oculta, Urías avanzó sin darse cuenta de que había quedado expuesto. El fragor del combate aumentó cuando los amonitas identificaron la vulnerabilidad en la línea israelita, intensificando el ataque con una precisión que revelaba su preparación para un asalto directo. Las flechas descendían desde lo alto como una lluvia constante, golpeando escudos, rocas y cuerpos con la fuerza de impactos repetidos que hacían temblar el terreno. Urías siguió luchando sin retroceder, resistiendo el avance enemigo con la misma fidelidad que siempre había ofrecido al ejército de Israel, sin imaginar que su posición había sido deliberadamente debilitada. Su respiración se volvió más pesada, no por temor, sino por el esfuerzo continuo de cerrar brechas y sostener la línea. Mientras tanto,
Joab observaba desde la retaguardia, calculando los movimientos con la mirada de un estratega que entendía tanto la crueldad de la guerra como la inevitabilidad de obedecer una orden real. El caos del combate apenas dejaba espacio para la reflexión. Pero aún así, Joab percibía que el final de Urías se aproximaba, no en un acto heroico destinado a salvar la tropa, sino en un cumplimiento silencioso de una instrucción enviada desde el corazón del reino. El sonido de los gritos aumentó cuando una flecha alcanzó a uno de los hombres a la derecha de Urías, haciéndolo caer hacia adelante. Otro soldado retrocedió al recibir un impacto en el brazo, debilitando aún más la formación. Urías mantuvo su posición, levantando su espada para repeler a los enemigos que intentaban descender desde la muralla, golpeando con la determinación de quien cumple su deber hasta el final. Una flecha perforó su escudo y otra golpeó la protección metálica de su brazo, haciendo vibrar cada tendón. Él siguió avanzando un paso más, sosteniendo el punto que los amonitas pretendían abrir, pero su fuerza comenzó a disminuir cuando una tercera flecha lo alcanzó en el costado, penetrando la armadura con un impacto seco que lo obligó a bajar parcialmente el escudo. Aún así, su mirada permaneció fija en el enemigo, sin rendirse, sin queja, sin buscar retirarse. Apenas unos segundos después, rodeado por el estruendo del combate, otra flecha descendió desde lo alto, impactando en su pecho y atravesando la protección debilitada, llevándolo finalmente al suelo. Cuando Urías cayó, los amonitas aprovecharon el rompimiento para avanzar, mas Joab ordenou o recuo imediato, encerrando a manobra y confirmando que a orden do rey tinha sido cumprida. El cuerpo de Urías yacía en el campo, rodeado de piedras rotas, flechas destrozadas y manchas oscuras que atestiguaban la intensidad de la batalla. Los soldados supervivientes se retiraron, confundidos por la abrupta decisión, pero ninguno comprendió que este movimiento se había planeado desde Jerusalén. Joab permaneció en silencio, observando el desenlace, sabiendo que pronto tendría que enviar un mensajero al rey para informarle de que Urías, el hitita, había caído en batalla. Sabía que David comprendería el mensaje sin necesidad de explicaciones. En el campamento, mientras se encendían las hogueras y se atendía a los heridos, el nombre de Urías se mencionaba entre los muertos, y algunos soldados lamentaban la pérdida de un guerrero disciplinado y leal. Sin embargo, ninguno de ellos imaginaba que este final no había sido simplemente una consecuencia de la guerra, sino parte de un plan mayor, urdido en silencio para proteger al rey y ocultar el peso de sus acciones. El capítulo de la vida de Urías terminó allí, pero las consecuencias de este acto se extenderían mucho más allá de aquel campo de batalla. El mensaje que atravesó Jerusalén. Cuando la noticia de la caída de Urías aún resonaba silenciosamente en el campamento, Joab seleccionó a un mensajero para llevar el informe a Jerusalén. El soldado recibió las instrucciones claras: relatar la intensidad del combate, explicar la proximidad a la muralla y, solo si el rey mostraba enojo, añadir la frase precisa que Joab había indicado, revelando que Urías, el heteo, estaba entre los muertos. El mensajero partió al amanecer, atravesando colinas y campos secos, mientras el viento esparcía el olor distante de las batallas recientes. Cada paso lo acercaba a la capital, donde las piedras blancas del palacio contrastaban con la crudeza del relato que llevaba consigo. Jerusalén continuaba su ritmo habitual, sin conocer aún la decisión mortal que había sido ejecutada lejos de sus murallas. Dentro del palacio, Davi aguardaba con la inquietud oculta del hombre, que sabe que su plan depende del silencio colectivo de quienes obedecen. El mensajero llegó finalmente al portón principal, con el polvo aún fresco en sus vestiduras, y fue conducido hasta la sala donde el rey escucharía o justificaria cada detalle do relato. O ambiente estava carregado por uma tensão invisível, pois o resultado da batalha já não era apenas sobre Israel e Amon, mas sobre o destino de um segredo construído sobre o peso de uma vida retirada em silêncio. El mensajero se inclinó ante Davi y comenzó a relatar los acontecimientos del combate con la precisión que Joab había exigido. Explicó cómo los amonitas habían reforzado la muralla, cómo los flecheros atacaron con agresividad inusual,
y cómo las tropas habían avanzado hasta un punto crítico que intensificó el enfrentamiento. Mientras hablaba, el rostro de David permanecía rígido, sin mostrar sorpresa ni preocupación. El mensajero continuó describiendo cómo los soldados tuvieron que retirarse ante la presión del ataque, justificando las pérdidas como parte de la imprevisibilidad del campo de guerra. En ese momento, David inclinó levemente la cabeza, como si esperara la frase final que esclarecería el verdadero objetivo de la conversación. El mensajero, tomando aire, añadió lo que Joab le había ordenado. Entre los muertos estaba también Urías, el eteo. Al escuchar ese nombre, el rey no se alteró. Tampoco mostró señal de ira o tristeza. Apenas pronunció palabras preparadas para ocultar lo que había sido tramado en su interior. David desestimó cualquier crítica o avanzo arriscado y mandó consolar Joabe, diciendo que la espada devora tanto a unos como a otros, palabras que calaban con fuerza precisamente porque escondían a frialdad do propósito original. Tras despedir al mensajero, David guardó silencio unos instantes, consciente de que la etapa más difícil había pasado. Con la muerte de Urías, la amenaza de ser descubierto desapareció y el camino se despejó, de modo que Betsabé fue recibida en su hogar sin que la vergüenza pudiera despertar esperanzas. Aún así, la atmósfera de la habitación seguía siendo pesada, como si los muros del palacio hubieran sido testimonios mudos de una decisión que trascendía los límites del honor y la justicia militar. Mientras los sirvientes continuaban con su rutina, David se levantó y caminó hacia un viento que le permitía ver los tejados de Jerusalén, el mismo desde que vio Betsabé por primera vez, desencadenando todo lo que ahora se cumplía. Ese momento marcó una transición, no solo en la vida de la mujer que había enviudado, sino también en el corazón del rey, quien intentaba encubrir lo que él mismo había provocado con sus propias órdenes. El silencio en palacio no era meramente político, era el silencio de una verdad aún no confrontada, pero que permanecía viva, esperando el momento de emerger. Fuera de ese entorno, nadie conocía la trama cuidadosamente urdida. Dentro, ningún gesto podía borrar el peso de lo realizado. Cuando Betsabé recibió la noticia de la muerte de su esposo, la casa se llenó de un profundo luto. Lloró durante los días que correspondían a la tradición, guardando silencio mientras el dolor se cernía sobre su vida como un peso ineludible. La comunidad circundante reconoció la pérdida de un guerrero leal, y muchos lamentaron la muerte de Urías, sin saber que había sido resultado de una orden enviada desde el mismo trono. Durante esos días, David observó desde la distancia, esperando el momento preciso para llevarla al palacio, mientras se completaban los ritos. Cada paso debía ser discreto y calculado para que la transición no levantara sospechas entre el pueblo. Al terminar el período de luto, Betsabé fue convocada al palacio y recibió el trato debido a la esposa de un rey. La atmósfera a su alrededor aún estaba cargada del silencioso respeto por su difunto esposo. Pero el proceso continuó, y su vida cambió por completo, guiada no por su propia decisión, sino por los hilos invisibles de un elaborado plan para ocultar un pecado. Dentro de los muros del palacio, la atmósfera era solemne y su presencia reforzaba la idea de que todo se había completado tal como el rey había deseado. Aunque David creía que el capítulo estaba cerrado, las escrituras afirman que lo que había hecho no pasó desapercibido para el Señor. Aunque ninguna voz humana se había alzado contra la decisión, y aunque el plan parecía perfecto a los ojos del reino, había una justicia inmanipulada, indisimulada con decretos o estrategias militares. El silencio que reinaba en Jerusalén no era señal de aprobación, sino el preludio de una confrontación espiritual venidera. La muerte de Urías, la captura de Betsabé y el intento de ocultar toda la secuencia de acontecimientos formaron un ciclo que exigía una respuesta divina. En ese momento, el reino continuaba su vida cotidiana, sin percatarse de que el peso de las acciones del rey se acumulaba como densas nubes que preceden a una tormenta. El capítulo parecía cerrado para los hombres, pero en el cielo apenas comenzaba. Y mientras David continuaba con sus responsabilidades ante el pueblo, un mensaje ya se dirigía hacia él.
no enviado por soldados, sino por aquel que observa cada acción sin dejarse engañar por las apariencias. El juicio que nadie podía evitar. Natán, el profeta del Señor, fue enviado al palacio con una misión inaplazable. Su paso por las calles de Jerusalén fue silencioso, pero en su interior pesaba una verdad que debía ser pronunciada ante el rey sin desviaciones ni formalidades. El palacio continuó con su ritmo habitual: guardias en formación, sirvientes con jarrones, escribas revisando documentos. Nadie sabía que el hombre que cruzaba las entradas no trataba asuntos de Estado, sino que revelaba un juicio espiritual. Cuando Natán fue anunciado, David lo recibió como consejero habitual, sin imaginar que cada palabra que escuchara rompería el aparente equilibrio que había construido. El profeta se presentó ante el rey y comenzó a relatar la historia de dos hombres: un hombre rico, con muchas posesiones, y un hombre pobre con solo un cordero que había criado con cariño, tratándolo como parte de su propia casa. Mientras continuaba la narración y explicaba que el hombre rico había tomado el cordero del pobre para alimentar a un visitante, los ojos de David se llenaron de ira ante la injusticia. Declaró que tal hombre merecía un juicio severo, porque había cometido un acto inaceptable. En ese momento, Natán alzó la vista y pronunció la frase que cambiaría por completo la atmósfera del palacio: «Tú eres aquel hombre». El silencio que siguió fue profundo, y todo a su alrededor pareció detenerse ante la revelación que expuso lo que el rey había intentado ocultar. A partir de ese momento, Natán describió con precisión el mensaje del Señor. Le recordó a David cómo Dios lo había sacado del campo donde cuidaba rebaños, dándole autoridad sobre Israel y protegiéndolo de sus enemigos. Le reveló que el Señor le había dado al rey todo lo que necesitaba y que si eso no fuera suficiente, habría añadido aún más. Sin embargo, David había despreciado este favor al tomar a la esposa de Urías para sí y ordenar la muerte de un hombre inocente. Cada frase fue pronunciada con firmeza y claridad, disipando cualquier posibilidad de interpretación ambigua. El profeta declaró que la espada no se apartaría de la casa del rey y que habría consecuencias dentro de su propia familia. David, escuchando cada palabra, no intentó justificarse. Reconoció que nada podía ocultarse a Dios. La estructura emocional del palacio pareció desmoronarse cuando Natán describió cómo su propio hijo, nacido de su unión con Betsabé, enfrentaría el juicio divino. La revelación no solo expuso el pecado, sino que también les recordó que el poder humano no podía protegerlos del juicio del Señor. El mensaje fue completo, y Natán permaneció inmóvil mientras David asimilaba el impacto de cada declaración, consciente de que este momento marcaba un punto de inflexión en su vida y su reinado. David inclinó la cabeza y reconoció ante Natán que había pecado contra el Señor. Su confesión no alteró las consecuencias establecidas, pero reveló que el rey comprendía el verdadero peso de su acción. El profeta anunció entonces que Dios había eliminado la culpa de la muerte inmediata, pero la sentencia sobre su hijo seguía vigente. Cuando Natán salió del palacio, la atmósfera permaneció silenciosa, pero diferente. Ahora había una conciencia explícita del juicio divino en curso. David regresó a sus aposentos, sabiendo que su posición como rey no le ofrecía protección contra la justicia del Señor. Al enterarse de que el niño había enfermado, se postró en el suelo y ayunó durante días, implorando clemencia. Ningún alimento tocó su boca, y ninguna conversación distrajo su atención. Los sirvientes lo observaban desde la distancia, temerosos de acercarse, pues comprendían que el rey se encontraba en el límite entre la esperanza y el decreto ya anunciado. La atmósfera del palacio sufría la tensión de una espera que no ofrecía garantía de consuelo. Cada noche, David yacía desplomado, y cada mañana permanecía en el mismo lugar, esperando una respuesta que solo Dios podía dar. Tras varios días, el niño murió, y los sirvientes temían informar al rey, suponiendo que su dolor solo se intensificaría. Sin embargo, al oír rumores a su alrededor, David comprendió que el niño había muerto. Se levantó, se lavó la cara, se cambió de ropa y entró en la casa del Señor para adorar. Este gesto sorprendió a todos,
pues esperaban que se rindiera a la desesperación. Pero David explicó que mientras el niño vivió, hubo esperanza de que el Señor tuviera misericordia, pero que ahora que la sentencia se había cumplido, no podía resucitarlo. Tras partir, pidió comida y reanudó sus responsabilidades. La casa seguía en silencio ante la tragedia, pero un nuevo capítulo se abría dentro de los muros del palacio. Betsabé recibió consuelo del rey y con el tiempo concibió otro hijo, Salomón. Las escrituras afirman que el Señor amaba a ese niño, marcando una nueva etapa en el destino de la familia. Aún así, el recuerdo de lo sucedido no desapareció. Permaneció como un recordatorio constante de lo que ocurre cuando alguien intenta ocultar lo inescrutable a la mirada divina. El episodio de Urías, Betsabé y David se convirtió en uno de los relatos más intensos registrados en las Escrituras, revelando la profundidad de las consecuencias del pecado y la inevitabilidad del juicio. Israel avanzaría, el reino continuaría, y los acontecimientos posteriores marcarían profundamente la casa de David, como Natán había predicho. Sin embargo, el Señor demostraría su fidelidad al plan mayor, preservando el linaje real que posteriormente conduciría al nacimiento del Mesías. El capítulo final no solo trataba sobre el castigo, sino sobre el recordatorio de que Dios observa cada acción y exige responsabilidad a todos, incluidos los reyes. La vida de David seguiría marcada por victorias y conflictos, pero el episodio de Urías permanecería como un testimonio permanente de que nada se le puede ocultar al Señor. La justicia divina no se dejó engañar por las estrategias humanas, y la restauración solo fue posible después de que la verdad fuera reconocida sin resistencia. Así terminó este ciclo, con dolor, juicio, reconocimiento y continuidad. Una historia que resonó a través de las generaciones, registrando claramente el peso de una decisión y la mano de aquel que gobierna sobre todas las cosas.